Mason Riley llegó al orfanato para elegir a una nueva hermana. Todas las niñas se apiñaron, esperando ser la elegida. Pero yo decidí meterme en el armario y echarme una siesta. Pensé que podría evitar convertirme en la hija adoptiva de la familia Riley, como en mi vida pasada, donde terminé siendo la esposa de Mason. Esta vez mi sueño era vivir libre y feliz. Pero cuando desperté, Mason estaba de pie justo afuera de la puerta del armario, sonriendo y diciendo: «Oye, Lily, estoy aquí para llevarte a casa». Ver aparecer la cara de Mason me hizo pensar que seguía atrapada en una pesadilla. De repente la voz severa del director me interrumpió. «Lily, ¿por qué te escondes aquí y duermes?» «¡Rayos!». Desperté dándome cuenta de que no era una pesadilla. Paralizada en el sitio, la directora me agarró y me sacó del armario. Me arregló el cuello y me empujó hacia la pareja Riley. «Te quedaste dormida y el joven amo Riley incluso dijo que no te despertara. Todos te han estado esperando desde hace un rato». Mason Riley, el chico al que le pusieron nombre, estaba allí mirándome con una leve sonrisa. En ese momento parecía diferente del Mason que siempre recordaba, algo distante. Él tomó la iniciativa y dijo: «Hola, Lily». Escuchar a Lily de su boca me resultó extraño. Fruncí el ceño y evité su mirada, aún confundida. Claramente podrían haber elegido a otra persona, así que ¿por qué estaban tan tristes esperándome? El director se acercó para explicar. «Quieren adoptarte, Lily. Tendrás una familia, una mamá, un papá y un hermano». Normalmente estricta, la directora rara vez me sonreía. Supuse que probablemente se alegraba por mí. Los niños del orfanato tenían suerte de ser adoptados, pero la directora no sabía que yo había renacido. Sabía que Mason vendría hoy a elegir una hermana, así que me escondí a propósito en el armario. «Lily, ¿vienes a casa con nosotros?». La señora Riley me tomó la mano con cariño. «Mason siempre ha querido una hermana. Puedes ser su hermana de ahora en adelante». Esta escena fue como mi vida pasada. Los recuerdos pasaron como una presentación. Retiré la mano inmediatamente y miré al director. «No quiero que me adopten». Todos se sorprendieron cuando dije eso, sobre todo Mason, quien frunció el ceño y preguntó por qué. «Porque no quiero ser tu hermana». Aunque lo rechacé, no había ira en el rostro de Mason. Su tono se suavizó con un toque de cariño apenas perceptible. «Entonces no tienes que ser mi hermana, solo ven a casa conmigo y vivamos juntos, ¿de acuerdo?». El director intentó tirarme de la manga a escondidas, pero no pudo evitar que le dijera que no a Mason otra vez. Pensé que Mason se acobardaría, pero cuando el director les preguntó a los Riley si querían elegir a otra chica, Mason de repente habló en voz alta. «Mamá, solo la quiero a ella». Dijo que era la que más se parecía a mi hermana de mi vida anterior. Mason me eligió entre muchas chicas, porque le recordaba a su hermana de entonces. Al saber que me habían elegido, sentí que la suerte estaba de mi lado. Me trajeron de vuelta con la familia Riley, y me cambiaron el nombre a Lily Riley. Incluso conseguí mi propia habitación en su enorme mansión, aunque en realidad no me pertenecía. Estaba contenta. La señora Riley mencionó que los niños del orfanato solían tener una mentalidad pueblerina y no se portaban bien, así que tuve que cambiar mis viejos hábitos y ser menos yo misma. La señora Riley era estricta conmigo, tenía que practicar el piano más de 12 horas al día, aunque la maestra me decía claramente que no tenía talento. Aún así, venía a verme practicar todos los días. Pero algunas cosas no se pueden forzar. «Lo siento, mamá, sigo sin poder tocar bien. Diría que cada vez que me equivoco». La señora Riley me miraba con más cariño y me consolaba diciéndome que estaba bien, mientras Lily se esforzara, mejoraría más adelante. Descubrí que tocar el piano era el pasatiempo de la difunta hija de la señora Riley. Me trataba así para ver una parte de su hija en mí. Pero no me importaba. Un pez fuera del agua no se preocupa por la limpieza del agua, solo quiere sobrevivir. El agua era como el amor para mí, mientras existiera, eso me bastaba. Me esforcé más por aprender a tocar el piano para complacer a la señora Riley. Nos hicimos más cercanas, como madre e hija. Hasta que en la fiesta de compromiso de Mason, lo drogaron y yo irrumpí sin querer en su habitación. El señor Riley se desmayó de la ira al verme con Mason.
La señora Riley me abofeteó, diciendo que nunca debí haberte traído a la familia Riley. Mason me observó en silencio con los ojos llenos de emociones que no pude comprender. Creo que probablemente se arrepintió de haberme elegido como su hermana. No supe qué pasó. No drogué a Mason. Me esforcé por explicarlo, pero nadie me creyó. Después, cuando Mason me traicionó en nuestro matrimonio varias veces, siempre decía que llegaste al extremo de obligarme a casarme contigo, tu hermano. Ahora, todo esto es tu venganza. Mason me odiaba, así que después de casarme, siempre me avergonzaba en público. Mucha gente del círculo apostaba a que nuestro matrimonio duraría, como máximo, 1 año. Una vez que naciera el niño, Moss me echaría. Pero los resultados sorprendieron a todos. Mason y yo estuvimos enredados durante 19 años, e incluso después de mi muerte, la lápida aún decía esposa de Mason, Riley Lily. Dime por qué no quisiste que la familia Riley te adoptara. Después de que Mason y sus padres se fueran, la directora me llamó a su oficina. Guardé silencio un rato antes de pensar en una excusa. No quiero dejarte solo a ti ni a los demás. El director asintió y me aconsejó que lo pensara de nuevo. Sabía que tenía buenas intenciones y esperaba que tuviera un buen futuro. Pero no quería repetir los mismos errores ni tener más vínculos con Mason Riley. Sin embargo, un gran incendio nocturno echó por tierra todos mis planes. ¿Tú provocaste el incendio en el hospital? Miré fríamente a Mason y le pregunté. No, el departamento de bomberos ya había determinado que fue causado por un cableado viejo. Mason se lo explicó rápidamente y luego se rió con autodesprecio. Lily, piensas muy mal de mí. En esta vida solo lo he visto 2 o 3 veces, pero la actitud de Mason hacia mí me resulta extrañamente familiar. Solo quiero ayudarte siempre y cuando aceptes venir a casa conmigo. Yo cubriré todos los gastos del tratamiento. La directora mencionó que anoche el orfanato se incendió y ella sufrió quemaduras graves al intentar salvarnos. Me burlé y dije que aprovecharse de la desgracia ajena no te hace buena persona. Mason no se explicó, solo dijo, Lily, está bien, si no quieres ser mi hermana, puedes quedarte en casa de los Riley temporalmente. Intentó convencerme con suavidad. Comprensivo, pero yo tenía aún más curiosidad. ¿Por qué me sigues llevando a casa de los Riley? Mason dijo que porque mi mamá ha extrañado mucho a mi hermana últimamente y te pareces mucho a ella. Quiero llevarte a casa para que le hagas compañía. Sus palabras me convencieron un poco. El comportamiento de Mason conmigo fue realmente inusual. Le pregunté si eso era todo. Mason dudó un momento antes de asentir. Aunque no quería involucrarme con Mason, el director seguía en la cama del hospital. De camino a la casa Riley, Mason no dejaba de hablarme, pero yo guardaba silencio. Probablemente sabía que era molesto, así que suavizó el tono intentando compensarlo. La casa Riley puede ofrecerte mejores condiciones, es mejor que el orfanato, Lily. No me culpes, lo hago por tu bien. Hago esto por tu bien, dijo Mason, igual que en mi vida pasada. Mason me odió casi toda su vida. No fue hasta que estuve a punto de morir que su actitud se suavizó un poco. Pero para entonces ya no tenía ayuda médica y mi única compañía era un gatito. Por capricho, Mason visitó la mansión donde me alojaba y mandó a tirar a la basura a mi gato, al que había criado durante 6 meses. Le pregunté por qué. Me miró y dijo, hago esto por tu bien. En ese momento me di cuenta de que cuando dijo que era por mi bien, no lo decía en serio. Esas palabras eran solo una excusa para satisfacer sus propios deseos y su necesidad de control. O tal vez otra forma de atormentarme. Al fin y al cabo, esa era su forma habitual. Lo que yo quisiera, él lo destrozaba. En cuanto el coche llegó a la casa de los Riley, vi a la señora Riley ya esperando en la entrada de la mansión. Mason le había dicho con antelación que me traería de vuelta, así que mandó a preparar una habitación en el 2.º piso desde el principio. Lily, esta será tu habitación de ahora en adelante. La señora Riley me sujetó la mano con fuerza. ¿Te gusta? Bajé la vista y miré la mano de la señora Riley, atónita por un momento, antes de retirarla. Ya no era la Lily que anhelaba el amor maternal en mi vida pasada. Señora Riley, esta es la habitación de su hija biológica, ¿verdad?
Tiene muchas de sus cosas viejas y las ha conservado bien. Se nota que las aprecia. Si me quedo aquí y daño algo sin querer, se enojaría mucho. Veo que hay habitaciones de invitados abajo. Me alojaré en una. La señora Riley me miró con ganas de decir algo, pero Mason la interrumpió. Lily quiere quedarse abajo, por favor, que la criada ayude a preparar una habitación. Miré a Mason, quien intervino por mí. Probablemente no sabía que la verdadera razón por la que no quería quedarme en el segundo piso era porque su habitación estaba justo al lado. En mi vida anterior, antes de que Mason se comprometiera, nuestra relación era bastante armoniosa. Durante mi adolescencia, la señora Riley me preguntó una vez, Lily, ¿qué tipo de chicos te gustan? Miré a Mason, acababa de volver de correr, y bromeé diciendo que me gustan los chicos como mi hermano. Esta broma casual se convirtió años después en evidencia de que había drogado a mi propio hermano. Cada vez que intentaba explicarle que no te había drogado, Mason me estrangulaba y replicaba, dijiste que me gustabas a los 16 años, que me gustaste durante tantos años y que al final incluso usaste medicinas para obligarme a casarme contigo. ¿Cómo puedes negarlo ahora? Probablemente fue porque estaba de vuelta en esta mansión que soñé con mi vida pasada esa noche. Durante mis últimos días de vida, el médico me dijo que estar sola todo el día no era la solución. Llama a tu familia y amigos para que te tranquilicen. No tengo familia, mi mejor amigo era Jake Green, el prometido de Mason. Jake regresó al país al 5º año de mi matrimonio con Mason. Mason fue personalmente a recogerlo al aeropuerto e incluso le organizó una fiesta de bienvenida. Alguien grabó deliberadamente un vídeo de la reunión y me lo envió. Los dos estaban sentados en un rincón besándose apasionadamente. Vi ese vídeo una y otra vez toda la noche. Esa noche decidí que Ed renunciaría a nuestro segundo hijo y le pidió el divorcio a Mason. Me preguntó cuál era el motivo. Le mostré el vídeo. Mason, sé que te casaste conmigo por obligación, pero ahora que Jake ha vuelto y parece que te ha perdonado, deberíamos divorciarnos y seguir adelante con nuestras vidas. De hecho, ya le había pedido el divorcio a Mason varias veces, pero siempre se negaba. Pensé que con el regreso de Jake esta vez estaría de acuerdo, pero Mason rompió los papeles del divorcio que había preparado y borró el vídeo de mi teléfono. Mentira, leí. De repente me desperté con Mason dándome una bofetada. El joven Mason me miró con dolor en los ojos. Te oí llorar desde afuera, así que entré a ver cómo estabas. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió. Se detuvo en la puerta y me dijo, levántate y desayuna o llegarás tarde a la escuela. Al igual que en mi vida pasada, la familia Riley me transfirió a la escuela de Mason. Al verme seguirlo al aula, alguien le preguntó a Mason quién era. Mason me los presentó. Se trata de Lily, actualmente se queda con mi familia. Recordé vagamente que en mi vida pasada, antes del incidente del arrastre, Mason siempre me presentaba como una hermana. Lily, mientras miraba a Mason, estaba a un paso de mí, de repente me di cuenta de que parecía diferente del Mason de mis recuerdos. No se parecía al Mason adolescente de mi vida pasada ni al Mason que después buscó venganza constantemente y me atormentó. Mi corazón dio un vuelco al pensar en algo. Justo cuando llamé a Mason, lista para expresar mis dudas, alguien más lo llamó al mismo tiempo. Mason me miró y luego miró por encima de mi hombro. Me giré y estaba de pie en la puerta del aula. Lo llamaba Jesse Green. Mason, espérame después de la escuela, tengo algo que decirte. Después de hablar, Jesse finalmente me vio junto a Mason. Su mirada hacia mí era la de Frendel. Me miró de arriba a abajo con aire desafiante. Así que después de todo, eres la chica que se queda con Riley. Fue mi mejor amiga en mi vida pasada. Casi en cuanto Jesse me miró, pude sentir su evidente hostilidad. Esto era completamente diferente a mi vida pasada, donde, después de descubrir que era la hermana de Mason, me tomaba del brazo con cariño, me llamaba Lily y me incluía en su círculo social. Pero ahora su actitud se parecía más a la última vez que la vi en mi vida pasada, que terminó muy desagradablemente. Le pregunté. La vigilancia mostró que solo tú y yo entramos a la habitación de Mason ese día. No lo drogué, así que fuiste tú, ¿no? En ese entonces no podía entender que le gustara tanto Mason. ¿Por qué arruinaría su fiesta de compromiso?
Se llama Lily. Mason contestó por mí. Jessie me miró, esbozó una sonrisa forzada y no dijo nada más. Después de eso me senté en mi escritorio, pero noté que Jessie se giraba con frecuencia para mirarme, lo cual me pareció extraño. Tuve que ignorarla y concentrarme en la lección. En mi vida anterior no me fue bien en los estudios, pero a la señora Riley no le importaban mis malas notas. Parecía que cuanto peor lo hacía, más feliz se ponía la señora Riley. Siempre decía que Lily se parecía cada vez más a su hija. Además, no le gustaba estudiar. Los padres siempre planean el futuro de sus hijos. ¿Qué madre desearía que su hija no fuera más que una persona hermosa pero inútil? Al final nunca me vio realmente como su hija, para ella, probablemente solo era un juguete para consolarse. En esta vida no quería ser como en mi vida pasada, pasando la primera mitad como sustituto de la hija de otro y la segunda como un canario inútil muriendo de pena. Así que estudiar era mi única salida. Pero estudiar no era fácil. Al darme cuenta de que realmente no podía comprender la información de estos libros, me puse de pie frustrado. Jake, que había estado hablando con alguien, notó mi movimiento y se giró para preguntarme ¿a dónde vas? Respondí con impaciencia, al baño. Recuerdo que en el baño de chicas de la preparatoria siempre había fila durante los descansos, pero hoy, inesperadamente, no había nadie. No fue hasta que abrí la puerta del baño que presentí que algo andaba mal. Varias chicas adentro se voltearon casi al mismo tiempo para verme de pie junto a la puerta. La que estaba más cerca de mí era Jessie Green. Tiró un cigarrillo, pero miró a la chica que habían inmovilizado en el suelo, cubierta de agua sucia, y luego caminó hacia mí. Sonrió y dijo, «Solo estoy bromeando con ella, no se lo dirás a Mason, ¿verdad?» Al ver el cigarrillo en el suelo, de repente me di cuenta de que nunca conocí a Jessie de verdad. Si no, ¿cómo iba a ignorar que fumaba y acosaba a sus compañeros en el instituto? Pensándolo un momento, dije que no soy muy cercana a Mason. Jessie preguntó, ¿pero no te quedas en su casa? Sostuve su mirada. Solo me quedo en su casa, pero no somos cercanos. Ella asintió que bien. Tras decir eso, se fue rápidamente con los demás. Una vez que todos se fueron, miré a la chica en el suelo. Aparté la mirada rápidamente y entré en un cubículo. Al salir, la chica estaba de espaldas a mí junto al fregadero. Solo llevaba una camiseta sin mangas y su camisa estaba siendo lavada bajo el grifo. Al oír el sonido de la puerta al abrirse, se quitó rápidamente la camisa, se la puso y salió corriendo cabizbaja. Al pasar junto a mí, de repente extendí la mano y la agarré. La chica me miró confundida y yo la miré a ella. Tras una larga mirada silenciosa, recordé que se llamaba Emma. Me quité la chaqueta y se la tiré. Tu camisa está mojada, la mía también. Emma volvió a bajar la cabeza y se negó. No hace falta que una camisa mojada sea transparente, verán la camiseta que llevas debajo. Mis palabras hicieron que las orejas de Emma se pusieran rojas. Levantó la mano torpemente para cubrirse el pecho, dudó un momento y luego tomó mi chaqueta. Al ver a Emma entrar al baño a cambiarse, suspiré aliviada. La verdad es que no soy de las que se meten en los asuntos de los demás. En mi vida pasada, Emma saltó de un edificio y se quitó la vida tan solo unos días después de mi traslado. La explicación de la escuela fue que se debía a problemas familiares y a demasiada presión académica, pero ahora parece que su motivo de suicidio no fue tan simple después de todo. Era una joven. Gracias, Emma, dijo después de cambiarse de ropa. De nada. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero me las tragué. Tras pensarlo un momento, le pregunté a Emma, tus notas deben ser muy buenas, ¿verdad? Recordé que Emma era la mejor alumna del curso antes de saltar. Se quedó atónita un momento y luego asintió. Emma, miré la chaqueta que llevaba. Te presto mi chaqueta. Me ayudaste con mis estudios. No le di oportunidad de negarse y continué después del examen. Cambiaremos de asiento para que podamos ser compañeros de escritorio y tú puedas ayudarme con mis estudios. Emma dudó un buen rato antes de aceptar. Después de la escuela, Emma insistió tercamente en que lo acompañara a casa. En cuanto subí al coche, Jessie lo llamó. Mason, ¿podemos hablar? No me interesaba su conversación y no quería que me cortaran el ES,
pero estaba tranquilo y Jesse estaba emocionado y gritó. La conversación continuó y llegó a mis oídos. Jesse le preguntó a Mason si rompiste conmigo por Lily. Mason respondió que habíamos estado juntos tanto tiempo. En cuanto apareció Lily, rompiste conmigo aparte de ella. No se me ocurre ninguna otra razón. El tono de Mason era algo impotente. No tiene nada que ver con nadie. Jesse dijo que de repente me di cuenta de que no siento nada romántico por ti. Siempre te he visto como una hermana. Enseguida comprendí por qué Jesse me había estado prestando tanta atención hoy, volteándose a mirarme con frecuencia durante la clase y la cena. La señora Riley dijo de repente, Lily, te encontré un profesor de piano para hoy, empieza mañana, pero Mason la interrumpió. A mamá Lily no le gusta el piano, por favor, no la obligues a aprender tus aficiones. La señora Riley sonrió con torpeza, pero no dijo nada más. Miré a Mason, confirmando aún más mis sospechas. En esta vida nunca le había dicho a Mason que no me gustaba el piano. La única persona que sabía que no me gustaba el piano era Mason, de mi vida anterior. En aquel entonces, después de que tirara a mi gato, mi condición empeoró rápidamente. A pesar de nuestra mutua antipatía, Mason dejó de trabajar inesperadamente y regresó a la mansión para cuidarme. Coincidió con nuestro 19º aniversario de bodas. Mason me regaló un piano Steinway que trajeron en avión desde el extranjero. Aunque dije que no me gustaba, solo aprendí a tocarlo porque a mi madre le gustaba. Aún así, Mason me regaló un juego de joyas esa noche. De repente me pareció una persona diferente, meticulosa y paciente conmigo. ¿Cómo sabes que a Lily no le gusta el piano?, insistió la señora Riley y preguntó, ¿por qué quieres aprender a tocar el piano? Rápidamente reflexioné y sonreí al rechazar su oferta. Señora Riley, tengo que estudiar, así que no tengo tiempo para aprender a tocar el piano. Después de cenar, estaba a punto de volver a mi habitación a descansar cuando Mason me llamó. Lily, después del examen de mañana, los asientos se asignarán según las puntuaciones. ¿Dónde quieres sentarte? Al ver que no respondía, continuó, ¿qué tal la quinta fila, junto a la ventana? Ese era el lugar donde siempre me sentaba en mi vida anterior. Me miró fijamente esperando mi respuesta. Lo miré fijamente y dije con indiferencia lo que fuera. Mi respuesta despreocupada emocionó mucho a Mason. Hasta el día siguiente me vio pasar y sentarme junto a Emma. Lily Mason me llamó delante de todos. Forzó una sonrisa y me preguntó, ¿te has sentado en el lugar equivocado? No, no me he sentado. Mason se quedó allí incómodo y después de un rato se sentó en silencio. ¿No eres el primero en elegir un asiento? ¿Por qué elegiste este? No pude evitar quejarme con Emma. Emma eligió un asiento horrible justo en medio de la primera fila. Soy miope y no puedo ver la pizarra si me siento demasiado lejos. Normalmente no uso gafas. Al ver mi escepticismo, Emma me explicó abiertamente que no tenía dinero, así que no me compré gafas. Pensé que había elegido este horrible asiento a propósito para evitar que otros se sentaran a mi lado. Emma levantó la vista del examen y me dijo sinceramente, lo estás pensando demasiado. Aunque no lo pensara demasiado después de la escuela, arrastré a Emma a la óptica fuera del colegio y la obligué a comprarse unas gafas. Me disculpé diciendo que si no veía la pizarra y bajaban las notas, ¿quién me daría clases particulares? Considera estas gafas como mi cuota de clases particulares. Usé el dinero de Mason, me debe muchísimo. ¿Qué tiene de malo gastar un poco de su dinero? Solo quería comprarle unas gafas a Emma, pero inesperadamente la hice llorar. No derramó ni una lágrima cuando Jessie y sus amigas la acosaron, pero cuando le puse las gafas, rompió a llorar. Emma no paraba de sollozar y dijo, Lily, sin duda te lo pagaré cuando tenga dinero en el futuro. Finalmente logré consolarla. De regreso al aula, Mason me detuvo en la escalera. Me preguntó por qué no elegiste el asiento que acordamos. ¿Quién estuvo de acuerdo contigo?, repliqué con impaciencia. Mason Riley, ¿te prometí algo? Se quedó sin palabras al instante. Me miró un buen rato antes de volver a hablar. Lily, ¿por qué todo es diferente ahora? ¿Tú también? Le devolví la sonrisa. ¿Soy también qué?
Por desgracia, Mason no me respondió, pero su detención en la escalera llegó a oídos de Jessie. Después de clase, Jessie vino a advertirme ella misma. Aléjate de Mason Riley. Preocupada, Emma también me aconsejó, Lily, que te alejaras de Mason Riley y que no interactuaras con él. Para convencerme, incluso me contó por qué Jessie la había intimidado antes. Mason solo me hizo una pregunta cuando Jessie dijo que yo estaba tratando de seducirlo. Lily, Jessie no es alguien con quien meterse, me temo que te causará problemas. Estaba deseando alejarme de Mason, era como un fantasma persistente que siempre aparecía a mi alrededor en momentos inesperados. Suspiré en silencio, dejé los ejercicios en la mano y extendí la mano para abrazar a la preocupada Emma. No te preocupes. Sin embargo, la preocupación de Emma pronto se hizo realidad. ¿Podemos hablar? Jessie me detuvo en el pasillo. Al principio quise negarme, pero al ver el odio manifiesto en sus ojos cambié de opinión. Claro que en esta vida la actitud de Jessie hacia mí era muy diferente. A veces incluso sospechaba que, como Mason y yo, ella también había renacido. ¿De qué quieres hablar? Me acerqué 2 pasos y le pregunté. Jessie no dijo nada, solo me miró con desdén cuando las voces en la escalera se hicieron más fuertes. No dijo nada más. Si no te hubiera acogido la familia Riley, ni siquiera tendrías derecho a hablarme. En cuanto terminó de hablar, se cayó hacia atrás. Mason la vio caer mientras subía las escaleras. Lily, ¿por qué me empujaste? Jessie lloró y me preguntó. Sus palabras inmediatamente provocaron miradas de reproche de los estudiantes que la rodeaban, quienes desconocían lo sucedido. Mason frunció el ceño, pero no dijo nada. Me miró de pie en el pasillo y luego pidió a unos chicos que llevaran a Jessie al hospital. Jessie seguía llorando con Mason al irse. Mason, me duele mucho la pierna, no podré volver a bailar. Mason la consoló con unas palabras y la vio irse. Después de que todos se dispersaron, Mason se acercó a mí. Me miró y me dijo, ve a disculparte con Jessie. ¿Por qué debería disculparme? Se cayó sola. Dije. Mason suspiró profundamente. Jessie estudia danza. Estás diciendo que usaría sus propias piernas, su propio futuro para incriminarte, Lily. Sé que odias a Jessie, pero eso fue todo lo que dijo. De repente Mason se dio cuenta de algo y dejó de hablar. Le hice una mueca de desprecio y le pregunté qué era. Mason, me acabo de transferir y no tengo ningún conflicto con Jessie Green. ¿Por qué no me dices por qué la odiaría? Mason me miró en silencio. Cuanto más intentas ocultar que renaciste, más quiero exponerte, porque sabes que, como yo, renaciste, ¿verdad? Sabes que en nuestras vidas pasadas Jessie Green me hizo mucho daño. Crees que la odio, así que me vengaré empujándola por las escaleras, ¿verdad? Pensé que habiendo dicho tanto, al menos sería un poco honesto, pero Mason movió los labios un buen rato y al final lo negó. No entiendo lo que dices, pero si hiciste algo mal, deberías disculparte. ¿Me acompañas a disculparme con Jessie? Reí con rabia. Mason, sigues siendo el mismo incluso después de vivir otra vida. Sigues siendo un cobarde que solo se engaña a sí mismo. Tiene miedo de afrontar los errores de tu vida pasada, así que no te atreves a admitir que has renacido. Mis palabras hicieron temblar las pupilas de Mason, pero pronto giró la cabeza, evitando mi mirada. Voy a ver cómo está Jessie. Tras decir eso, se dio la vuelta rápidamente. No sabía si estaba realmente preocupado por Jessie o si solo quería escapar de mí cuanto antes, pero no iba a dejarlo ir así como así. Lo alcancé rápidamente. ¿No crees que la empujé entonces? Claro que necesito verla y que vuelva a pensar si realmente fui yo quien la empujó. Cuando Mason y yo llegamos al hospital, Jessie ya tenía la pierna enyesada. Estaba acostada en la cama del hospital y empezó a llorar en cuanto me vio. El doctor Mason dijo que mi pierna estaba gravemente herida y que tenía mucho miedo. Se giró y me preguntó, Lily, ¿por qué me empujaste? Sabes que bailo, mis piernas no se pueden lesionar. La escuché en silencio hasta que terminó, luego sonreí y le pregunté, Jessie, ¿estás segura de que fui yo quien te empujó por las escaleras? Solo estábamos los dos en ese momento, si no fuiste tú, ¿quién más podría ser?
Estaba emocionada y actuó de manera convincente. He estado bailando desde que era una niña, sabes cuánto aprecio mis piernas, me arruinaste, mis padres no te dejarán ir, Lily, solo espera a que te expulsen de la escuela. Mason le dio una palmadita tranquilizadora en la espalda a Jessie, luego se giró y me ordenó de nuevo, Lily, discúlpate. Lo ignoré y solo miré a Jessie. ¿Crees que no hay cámaras en la escalera? Así que puedes incriminarme, ¿verdad? Jessie, te sugiero que busques a alguien que revise de nuevo para ver si hay alguna cámara que se te escape cerca. El rostro de Jessie se tensó por un momento. Noté su sutil expresión. Jessie no había renacido porque si lo hubiera hecho, habría sabido que las cámaras del edificio de enseñanza de enfrente podrían capturar la zona. Estaba un poco decepcionada, estaba a punto de irme. Mason originalmente planeó irse conmigo, pero Jessie lo detuvo. Mason, me duele mucho la pierna, ¿puedes quedarte conmigo? Mason miró a Jessie y me llamó. Lily, espérame afuera como el infierno, lo esperaré. Dije que lo esperaría. Salí del hospital sin mirar atrás. Tan pronto como regresé a la escuela, Emma llamó desde atrás y me entregó una unidad USB jadeando. ¿Qué es esto? Emma respiró hondo varias veces antes de decir, escuché de tus compañeros de clase sobre lo que sucedió entre tú y Jessie. No hay cámaras en el pasillo para demostrar tu inocencia. Busqué durante mucho tiempo y finalmente encontré cámaras en el edificio de enseñanza opuesto que capturaron lo que sucedió. El padre de Jessie es uno de los accionistas de la escuela. Tenía miedo de que pudieran borrar las imágenes, así que corrí a la sala de seguridad y las copié en secreto. Al instante una sensación cálida surgió a través de mi corazón. Cariñosamente enganché mi brazo alrededor del de Emma y actué juguetonamente. Emma, eres tan buena conmigo. Emma se ajustó las gafas en la nariz, aunque trató de ocultarlo. Todavía noté que sus orejas se ponían rojas. Torpe reprimió una sonrisa y dijo fríamente: date prisa en volver al aula, se acercan los exámenes parciales, tienes que estudiar mucho. Por desgracia el metraje que Emma trabajó tan duro para copiar no fue necesario esa noche. Jessie estaba escabulléndose por el pasillo buscando las cámaras cuando Mason y yo, que habíamos vuelto a la escuela para conseguir algo, la atrapamos antes de que pudiera hablar. Mason ya se había acercado y le había preguntado ¿qué hacías aquí sola en la noche? Jessie tartamudeó. Durante un largo rato, incapaz de encontrar una excusa adecuada, no pude soportar la incomodidad, así que amablemente la ayudé. Está preocupada, así que volvió a buscar las cámaras. Le señalé amablemente el edificio de enseñanza de enfrente. Las cámaras que estás buscando allí pueden capturar esta zona, pero puede que sea demasiado tarde para borrar el metraje ahora porque ya lo he copiado. Jessie, déjame preguntarte de nuevo, ¿te empujé? Jessie se mordió el labio y miró a Mason solo para encontrarlo mirando su pierna enyesada. Corriste de vuelta a la escuela sola con un yeso. Jessie estaba tan ansiosa que casi lloró. Balbuceó una explicación y finalmente tuvo que admitirlo. Mason, lo siento. Estaba tan asustada en ese momento, pensé que era Lily quien me empujó, pero en realidad yo misma me caí accidentalmente. Mason se sacudió la cabeza con frialdad y se fue sin decir palabra. Al día siguiente, bajo mi amenaza, Jessie admitió frente a toda la clase que se había caído sola en el segundo semestre de mi segundo año. Emma y yo solicitamos vivir en el dormitorio de la escuela. Lo hizo porque su tía tuvo que irse de la ciudad por trabajo y no se sentía cómoda dejándola sola. Lo hice porque estaba harta de la falsa atención de Mason en esta vida. No tenía un vínculo profundo con la familia Riley. Solo hicieron algunas preguntas y luego estuvieron de acuerdo, excepto que Mason se opuso firmemente. Me preguntó por qué tienes que vivo en el dormitorio de la escuela mientras empacaba mis cosas. Lo ignoré con impaciencia. Es conveniente y me ayuda a estudiar mejor. Es conveniente y me ayuda a estudiar mejor. Si Mason no dijo nada más y estuvo en silencio detrás de mí por un largo tiempo. Justo cuando pensé que Mason se había ido, lo escuché decir de repente: ¿quieres alejarte de mí? ¿No es así, Lily? Realmente pensé que podríamos empezar de nuevo, pero no me perdonas, todavía me odias. Me giré para mirar a Mason preguntándole deliberadamente por qué debería odiarte. Mason, eres tan extraño. Primero dijiste que odiabas a Jessie y ahora dices que me odias. Mason me miró por un largo tiempo, cerró lentamente los ojos, luego los abrió y se frotó la comisura de la boca. Así que realmente me odias, Lily. ¿Puedes olvidarte de la vida pasada? ¿No podemos empezar de nuevo? Lo miré burlándome, no más fingir, pero Mason parecía ajeno a mi obvio desdén. Continuó hablando consigo mismo: ya que Dios nos ha dado una segunda oportunidad, olvidemos el pasado y empecemos de nuevo. Está bien, Mason dijo. Estabas realmente podrido hasta la médula. Reprimiendo mi ira, lo fulminé con la mirada. El Mason,
no fuiste tú quien salió herido en la vida pasada, no fuiste tú quien perdió todo, así que puedes decir fácilmente que olvide el dolor y empiece de nuevo. Pero, ¿por qué debería olvidarlo? ¿Por qué debería empezar de nuevo contigo? El que me hizo daño puedes decir a la ligera que lo siento, tratando de borrar todo el dolor con solo 3 palabras y buscar el perdón. Tuvo un pensamiento tan hermoso, pero Mason seguía siendo implacable. Lily, ¿puedo compensar todo lo que perdiste en la vida pasada? Antes de comprometerme en la vida pasada, dijiste que te sentías como la niña más feliz del mundo. Si puedes dejarlo ir en esta vida, aún puedes ser esa niña feliz. Sé buena amiga de Jessie y ya no seremos hermanos. Mamá y papá no se opondrán a que estemos juntos después de graduarnos de la universidad. Nos casaremos y mamá y papá te amarán como a su propia hija. Podemos vivir una vida feliz juntos. Lily, aún puedes ser la niña más feliz del mundo. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo rechacé fríamente ahora en esta vida. Nunca podré ser amiga de Jessie y nunca podré casarme contigo, Mason. ¿Cuándo dejarás de engañarte a ti mismo? Mason, replicó Lily tercamente. Nada es imposible. Había un brillo loco en su Mason. Era un lunático paranoico e irrazonable. No sabía lo que hacía. Pronto Jessie también comenzó a vivir en el dormitorio de la escuela y fue asignada al dormitorio de mamá y Emma. Intentó varias veces ser amigable con nosotros, pero la ignoramos hasta el día antes del examen final. Emma y yo estábamos estudiando en el dormitorio cuando Jessie irrumpió de repente llorando y gritándonos: ¿por qué me odias tanto? Ya me disculpé contigo y traté de ser amable. ¿Qué más quieres? Hoy es mi cumpleaños, pero tengo que soportar tus miradas frías en este pésimo dormitorio. Le rogué a mi mamá que me llevara a casa, pero Mason no la dejó. Me está obligando a ser tu amiga. No quiero ser tu amiga. Te odio. Tú desde que era niña mi madre me ha estado diciendo que complazca a Mason para que le guste y así poder casarme con él en el futuro. Siempre he trabajado duro para hacer todas esas cosas, pero porque todo por lo que he trabajado se desperdició solo por ti. Emma y yo intercambiamos miradas viendo a Jessie desplomarse en el suelo llorando. Emma me sacó del dormitorio y me preguntó: ¿crees que soy demasiado frío con Jessie? Negué con la cabeza y le dije que te intimidó. Como la tratas como si tuvieras razón. Nadie puede exigirte que perdones a alguien que te lastimó. Conmigo Emma ya era lo suficientemente amable. Al menos cuando salió del dormitorio le arrojó un paquete de pañuelos a Jessie, que lloraba. Después de ese día Jessie se volvió aún más extraña. Comenzó a aferrarse a Emma y a mí por cualquier medio necesario. Le pidió al maestro que cambiara de asiento para poder sentarse detrás de mí. Jessie creó la ilusión de que éramos buenas amigas. Dijo: lo he decidido, de ahora en adelante quiero estudiar mucho con ustedes y con suerte ir a la misma universidad. Así que a menudo me pedía que la ayudara con los problemas. Lily, por favor enséñame. El tono de Jessie me recordó la vida pasada. Entonces ella era mi mejor amiga. Siempre que Jessie actuaba en silencio usaba el mismo tono. Emma me preguntó en secreto si Jessie realmente había cambiado o arte. Tal vez vi a Jessie acercarse a nosotras desde la distancia. Le dije suavemente a Emma: pero sigo creyendo que la gente no cambia de repente. Nadie de repente se vuelve malo y nadie de repente se vuelve bueno. Días como este continuaron hasta el final de los exámenes de ingreso a la universidad. Tal como dijo Mason, que realmente estaba tratando de compensar lo que me debía en nuestra vida pasada y gradualmente me estaba ayudando a encontrar lo que había perdido antes de que mi relación con Jessie mejorara un poco con sus esfuerzos unilaterales. La pareja Riley también me trató cada vez mejor después de los exámenes de ingreso a la universidad. Incluso me llevaron de regreso a la casa de la familia Riley y dijeron que querían organizarme una fiesta de cumpleaños número 18. Jessie se enteró de esto cuando vino a la casa de la familia Riley a verme. Se ofreció como voluntaria. Quiero ayudar con la fiesta de cumpleaños de Lily también. Mason sonrió y estuvo de acuerdo. Seguro eres la mejor amiga de Lily. Definitivamente la harás feliz si ayudas. Después de decir eso Mason me miró con una expresión significativa. Lily, tu relación con Jessie realmente ha mejorado. De hecho nada es imposible. Sabía lo que quería decir con eso, pero solo sonreí y no discutí. En mi cumpleaños, Mason me dio un reloj que valía más de 3 millones. No me negué y lo acepté con gusto. Después de todo, mi relación de acogida con la familia Riley solo duraría hasta que cumpliera 18 años. Después de dejar a la familia Riley, necesitaría dinero para muchas cosas y él estaba dispuesto a dar. No tenía ninguna razón para no aceptar que la familia Riley tenía mucha influencia y era una ciudad. Incluso para mi fiesta de cumpleaños asistieron muchas celebridades. Algunos de mis compañeros de clase invitados por Jessie también vinieron. Solo invité a Emma. La fiesta de cumpleaños fue tan grandiosa y elaborada que tanto Emma como yo nos sentimos un poco fuera de lugar. Nos escondimos en el patio trasero juntos. ¿Cuáles son tus planes para el verano?
Emma tomó un pequeño sorbo de jugo y respondió suavemente sobre mi plan de conseguir un trabajo de verano al menos para ganar lo suficiente para los gastos de mi primer año. Dijo que froté el reloj en mi muñeca y le pedí que me llevara con ella antes de terminar de hablar. De repente escuchamos un grito desde el interior de la mansión. Cuando Emma y yo llegamos al segundo piso, Mason y Jessie ya estaban vestidos, pero las marcas ambiguas en sus cuerpos y la cama desordenada en el dormitorio hicieron fácil adivinar lo que había sucedido allí. El señor Riley abofeteó a Mason frente a muchos invitados. ¿Qué tan descarado puede ser para hacer algo así? Jessie se paró frente a Mason llorando y suplicando por el señor Riley. No culpe a Mason por un momento, pero la familia Riley estaba en caos. Mason me vio de pie detrás de la multitud, e intentó acercarse para explicar, pero fue detenido por los padres de Jessie. Mason, no puedes irte. Necesitas darnos una explicación. La fiesta terminó temprano. No fue hasta después de las 10 en punto que la familia Blanca salió de la casa de la familia Riley. Parecía que las dos familias ya habían discutido una solución. Como se fueron con sonrisas en sus caras y hablaron cortésmente mientras pasaba por el estudio en mi camino a la cama. Escuché al señor Riley hablando con la señora Riley. Los haremos comprometerse en unos días. Empieza a preparar la fiesta de compromiso esa noche. Mason tocó a mi puerta. Fingí no escuchar. Al día siguiente, cuando estaba a punto de irme con Emma para comenzar nuestros trabajos de verano, Mason me detuvo y me explicó, no sé qué pasó ayer, me drogaron. Lo miré con una sonrisa. ¿Te drogó alguien más o te drogaste tú mismo? Los ojos de Mason mostraron una expresión de dolor. ¿Cómo pude? ¿Te drogaste tú mismo? ¿Por qué no? Dije burlonamente. Mason, en nuestra vida pasada, no lo hiciste tú mismo, arruinó mi reputación y luego me hizo asumir la culpa en nuestra vida pasada. Siempre pensé que fue Jessie quien le hizo esto a Mason hasta que me confesó antes de morir, dijo Lily. ¿Qué podía hacer? Me gustabas, de hecho me gustaba mi hermana. Pensé que si hacía esto, nuestros padres estarían de acuerdo en dejarme casar contigo. Pero no esperaba que mi padre muriera de ira. Lily, si no fuera por gustarme, no habría causado la muerte de mi padre y vivido mi vida con culpa sin siquiera el coraje de ver a mi propia madre. Lily, tú tuviste la culpa también, así que deberías quedarte en el infierno conmigo. Mientras hablaba de repente me abrazó fuerte. Lily, no me dejes. Estaba equivocado, realmente estaba equivocado. No debería haberte intimidado en nuestra vida pasada. Mason engañó a los demás, y a sí mismo. Incluso podría culparme por completo de la drogadicción para adormecerse y sentirse mejor. Siempre fue un cobarde que se engañó a sí mismo, ya sea en nuestra vida pasada, o en esta. Lo siento, Mason, te rogué por tu perdón. Estaba equivocado en nuestra vida pasada. Realmente sé que estaba equivocado. Por favor, perdóname, pero esta vez realmente no fui yo quien hizo esto. Créeme. Trató de acercarse a mí, pero lo evité como si fuera sucio. Cuando me giré para irme, escuché a Mason decir: Lily, romperé el compromiso con Jaque Green. Espérame. Me alejé sin mirar atrás. Cuando Emma llegó a la casa de los Riley para ayudarme a mover cosas, era casi la hora de que comenzara la universidad. La pareja Riley había vuelto a su anterior actitud fría hacia mí. Cuando escucharon que me mudaba, solo respondieron con unas pocas palabras superficiales. Todo iba bien, pero inesperadamente Mason llegó temprano a casa. Me bloqueó el paso. ¿Tus padres estuvieron de acuerdo en que te mudaras? Al verme asentir, él todavía no podía creer lo imposible. Mis padres dijeron que realmente les gustas y que siempre te han tratado como a su propia hija. Espera aquí mientras voy a preguntarles. Mientras él entraba, Emma y yo ya nos habíamos ido con nuestras cosas. Después de salir del vecindario nos encontramos con Jessie, y ya no nos saludaba como solía hacerlo ni se esforzaba por complacernos a Emma y a mí. Pensé que originalmente no quería molestarse con nosotros, pero por alguna razón de repente se dio la vuelta y me llamó. Pensé que originalmente no quería molestarse con nosotros, pero por alguna razón de repente se dio la vuelta y me llamó. Lily, ¿de verdad pensaste que quería ser tu amiga? Para ser honesto, sí. Si no fuera por la petición de Mason, ni siquiera miraría a alguien como tú, probablemente porque ella y Mason ya estaban comprometidos. Jessie incluso se acercó a mi oído y me contó su secreto. De hecho, en tu cumpleaños, era yo quien temía a Mason. Miré a Jessie sintiendo desde el fondo de mi corazón que ella y Mason eran realmente una pareja perfecta. Incluso podrían idear métodos tan repugnantes juntos en el futuro. Me casaré con él y me uniré a la familia Riley. Lily. En realidad, Mason tampoco me gusta mucho, pero no hay opción. Mis padres realmente quieren aliarse con su familia a través del matrimonio. Jessie me habló en tono fanfarrón sobre todos los beneficios de casarse con Mason, pero permanecí indiferente. Nadie sabía mejor que yo lo doloroso que sería casarse con alguien como Mason después de separarse de Jessie. Emma dijo de repente, dijo Lily, tenías razón,
nadie de repente se vuelve malo y nadie de repente se vuelve bueno, suspiró. Afortunadamente no caímos en eso durante años después de graduarnos de los estudios universitarios. Emma y yo no elegimos seguir estudiando. Comenzamos un negocio en mi cumpleaños número 18. Mason me había regalado un reloj caro que vendí. Ese reloj que se convirtió en nuestro capital inicial estos últimos años con buena suerte y algunos recuerdos de mi vida pasada. Emma y yo hemos manejado nuestra empresa con mucho éxito. Volví a ver a Mason en un evento de licitación a lo largo de los años. Había escuchado chismes sobre él y Jessie no mucho después de su matrimonio se divorciaron inicialmente. Jessie se negó a divorciarse pero Mason siempre se salió con la suya. Ella fue atormentada mucho y finalmente tuvo que ceder después de que terminó la licitación. Mason me alcanzó en el estacionamiento, se quedó sin palabras y después de un largo tiempo solo dijo: lo siento Lily. Lo miré: si realmente sientes pena por mí entonces retírate de la licitación. Mason hizo una pausa y sorprendentemente estuvo de acuerdo. Está bien, aún así no lo tomaría en serio. Mason es extremadamente egoísta. Sus disculpas siempre han sido solo palabras cuando se trata de asuntos de interés. Mason es más claro que nadie. Le conté brevemente a Emma sobre la situación de la licitación por teléfono. Emma dijo: si la familia Riley está involucrada, ¿todavía tenemos una oportunidad? Dije que no necesariamente. El hecho de que la familia Riley esté compitiendo con una empresa recién establecida como la nuestra solo demuestra que la familia Riley está realmente en declive. Solo espera, esta vez seguro que ganamos. Suspiró aliviada al oírte decir eso. Me siento tranquilo. Emma confía mucho en mí, siempre cree en mí. El anuncio de la oferta ganadora fue tal como esperaba. Con entusiasmo me di la vuelta y me dirigí afuera con la intención de encontrar un lugar tranquilo para llamar a Emma, pero cuando me volví vi a Mason parado no muy lejos detrás de mí. La luz del sol entraba a través de las ventanas de vidrio envolviéndome en su cálido resplandor mientras Mason a unos pasos de distancia estaba envuelto en las sombras proyectadas por la pared. Tiró una comisura de su boca en una sonrisa y me felicitó. Felicitaciones. La sonrisa en mi cara se desvaneció un poco y yo sentí una sensación de tristeza. En un día tan bueno, ¿cómo me encontré con un tipo tan desafortunado? Pero Mason no se dio cuenta de esto, parecía no darse cuenta de mi disgusto y continuó: me pediste que retirara la oferta la última vez, así que hice que se retiraran, así que fruncí el ceño con impaciencia. ¿Estás aquí para pedir un favor, señor Riley? Y solo mencionarlo casualmente. No tengo el poder de influir en sus decisiones. ¿Lo tengo? Las emociones de Mason visiblemente comenzaron a entrar en pánico. Eso no es lo que quise decir, tartamudeó. Lily, solo quería verte hoy para hablar contigo, nada más. Solté una risa sarcástica dispuesta a hacer cualquier cosa. Mason asintió apresuradamente. Si lo que quieras que haga, estoy dispuesta. Está bien, dije en voz baja. Entonces, ¿puedes prometer no volver a aparecer frente a mí nunca más, señor Riley? Con eso me di la vuelta y me alejé después de unos pasos. No pude resistirme a darme la vuelta. Vi a Mason encorvado temblando mientras se metía unas pastillas en la boca. Navegando mi mirada, rápidamente se enderezó escondiendo el frasco de pastillas detrás de su espalda. Sus ojos se iluminó como si viera un rayo de esperanza. No había necesidad de que se escondiera. No me importaba si estaba enfermo o qué medicina estaba tomando, solo estaba siendo honesto sobre mis sentimientos. Mason, honestamente desearía que murieras, pero sé que no estarías de acuerdo con eso, así que no aparezcas frente a mí otra vez de esa manera. Puedo engañarme a mí mismo pensando que estás realmente muerto. Habiendo dicho eso no me demoré más. El cristal del pasillo reflejaba su figura abatida. Como helado de chocolate derretido. Emma mencionó la corporación Riley mientras discutía un proyecto conmigo y me hizo darme cuenta de que no había visto a Mason en mucho tiempo. Era como si realmente hubiera desaparecido. No pude evitar recordar que la última vez que escuché sobre él fue hace un año. Un miembro de la familia de un socio dijo que estaba enfermo. No me di cuenta de lo aterradora que podía ser la depresión. El joven amo de la familia Riley estaba prácticamente arruinado. El viejo señor Riley ya se había jubilado, pero ahora tenía que regresar. Su hijo estaba perfectamente bien y luego, de repente, enfermó quedándose en casa todo el día negándose a ver a nadie. La señora Riley incluso contrató a sacerdote para realizar rituales en su casa. Era como estar poseído por un fantasma. No podía exponerse a la luz, no podía ver a la gente y cualquier pequeña provocación desencadenaba un episodio. ¿No lo has visto cuando tiene un episodio? Es aterrador. Lily. Emma me tocó la cara. ¿En qué estás pensando? Negué con la cabeza con una sonrisa, volviendo mis pensamientos para concentrarme en el trabajo. Como estaba Mason no tenía nada que ver conmigo, solo sabía que ahora lo estaba haciendo muy bien. La libertad profesional de un amigo, todo lo que quería en mi vida.
pasada se ha cumplido en esta. A menudo suspiraba sintiendo que Dios realmente me había favorecido. Riley incluso contrató a un sacerdote para realizar rituales en su casa. Era como estar poseído por un fantasma, no podía exponerse a la luz, no podía ver a la gente y cualquier pequeña provocación desencadenaba un episodio. ¿No lo has visto cuando tiene un episodio? Es aterrador, Lily. Emma me tocó la cara. ¿En qué estás pensando? Negué con la cabeza con una sonrisa, volviendo mis pensamientos para concentrarme en el trabajo. Como estaba Mason no tenía nada que ver conmigo, solo sabía que ahora lo estaba haciendo muy bien. La libertad profesional de un amigo. Todo lo que quería en mi vida pasada se ha cumplido en esta. A menudo suspiraba sintiendo que Dios realmente me había favorecido.